aquí libres, ¿no? Para orar con libertad. Eso es lo que queremos aprender a orar. Estas son lecciones prácticas. Después, a medida que vayan algunos despegando, de repente los voy a invitar para que me ayuden a liberar. También deben estar confesados, aunque no es cosa del otro mundo, pero liberar es uno de los oficios primarios del Evangelio. Así que hay que aprender. Capítulo 16 de Levítico, vamos a detenernos un poquito siempre viendo los rociamientos en el verso 14. No hay como algo específico ahí en el verso 14, solo que tomaba de la sangre del becerro y rociaba 7 veces hacia el lugar santísimo. Pero ese 7 está muchas veces en la Biblia, como que hay que pensar en que Dios tiene que rociarnos a nosotros esas 7 veces para poder llegar al lugar santísimo, para poder entrar a donde a lo mejor nunca hemos entrado, aunque decimos a veces, entremos al lugar santísimo como que fuera la cocina de la casa. No. Si hubiésemos entrado ahí, nuestro rostro estuviera alumbrado como una lámpara. Y no solo el rostro, todo nuestro cuerpo estaría lleno de luz. Entonces, a lo mejor algunas pocas veces hemos podido estar unos segundos en la presencia de Dios, pero yo dudo que hayamos pasado el velo. El velo está roto, pero la misma presencia de Dios es luz. Y entrar ahí es complejo. Veamos el verso 14. Verso 14. Tomará luego, es el mismo verso que leímos la vez pasada, 16:14. Tomará luego de la sangre del toro, del becerro, y la rociará con su dedo, así, al frente, al propiciatorio, hacia el oriente. También rociará de la sangre delante del propiciatorio 7 veces con su dedo. Era un ritual muy complejo que difícilmente lo logramos entender, porque si vemos 2 versos después, había que inmediatamente sacrificar un cabrito en ese mismo culto. Había que sacrificar un cabrito y tomar la sangre y volver a rociar otra vez 7 veces. Eran unos rituales que, gracias a Dios, hermanos, no nos tocó a nosotros como sacerdotes hacerlos, porque para llegar a ese nivel, hubiéramos tenido que estudiar muchísimo, y practicar. Por lo menos 5 años de práctica tenían los sacerdotes. Los sacerdotes entraban de 25 años. Primero eran hijos de Aarón, eran instruidos desde su niñez como sacerdotes. Luego, cuando tenían 25 años, entraban al tabernáculo de ayudantes, ayudar. Y no ejercían el sacerdocio, solo ayudaban para aprender cómo se colocaban las piezas, cómo se desollaba el cordero, porque había que desollarlo, cómo se sacrificaba, cómo se ofrecía la sangre, cómo se ofrecían los cereales. Era una de ritualismos. Pero todo eso, en un solo sacrificio lo cumplió Jesucristo. Nuestra Pascua
dice la Biblia, ya fue sacrificada, dice Pablo en Corintios. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos de ese montón de rituales, sencillamente seguir el camino vivo y santo que se llama Jesucristo. Ahora, para llegar, diría yo, a la meta que nos trazó el Señor, tenemos que revisar bien esos pasos que hemos venido viendo en el nuevo nacimiento. Si hay alguien, hermano, que con sinceridad no sabe si es nacido de nuevo, lo más seguro es que no lo es. Por favor, abórdeme, hablemos y pongámonos a orar, ¿verdad? Porque usted ya sabe orar, pero no ha de pasar porque no conoce, no hay una relación con Dios. Entonces, eso es muy importante, el nuevo nacimiento. Es tan importante como la vida eterna. Entonces yo por eso como que los estuviera regresando al principio, pero no es cierto. No los estoy regresando al principio. Estoy asegurándome que mis discípulos, los discípulos que Dios me puso a atender, estén en una capacitación, en una preparación por algo. Porque imagínese usted hacer el viaje y no llegar a la vida eterna. Nos abstuvimos de todo. Y al final resulta que no habíamos nacido de nuevo. Eso sí es cosa seria. Luego de eso, tenemos que entender que el segundo rociamiento es la humillación, porque es humillación, del bautismo. Es una notificación, dijimos, a las potestades y a los principados. Luego la búsqueda del bautismo con Espíritu Santo, por eso a muchos les parece eso locura, hablar en otras lenguas, sobre todo en este tiempo. Hay muchos grandes grupos cristianos que dicen, no, si eso no es para ahora. Lo han quitado de su teología de una vez. Pero la Biblia dice que los dones y las lenguas se acabarán cuando llegue lo perfecto. Entonces quienes han quitado eso de su teología se suponen perfectos. Y eso no es cierto. No es cierto. Entonces la iglesia comenzó hablando lenguas. Tiene que terminar su vida terrenal hablando en otras lenguas. Esa es la señal de que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Dice, y sabían que habían sido llenos del Espíritu Santo porque les oían que hablaban en otras lenguas. Eso hay que buscarlo intensamente. No siempre llega al mismo tiempo, no siempre llega al principio de la vida cristiana, a veces hay que caminar un poco, pero es para todos los hijos. No hay requisitos, somos hijos y por lo tanto solo es de pedirle a Dios que nos llene. Ya tenemos al Espíritu Santo adentro, pero ese revestimiento del Espíritu Santo es necesario para poder salir con éxito, a impactar, a chocar y a hacer retroceder a las fuerzas de las tinieblas. Por eso el Señor fue muy claro con los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Quédense en el aposento alto, porque si salen antes va a ser infructuoso, no va a servir de nada, no van a chocar, son una fuerza puramente humana. Y el rango espiritual de las tinieblas está en ese rango. Para poder chocar hay que estar habilitado, hay que estar en el Espíritu
El Espíritu de Dios debe estar fluyendo. En realidad el que choca por medio nuestro es el Espíritu Santo. El que habla por medio nuestro es el Espíritu Santo. Porque no podría ir a evangelizar el Espíritu Santo. Y supóngase que el Cristo quisiera evangelizar. Pues se convierte toda la gente, pero lo tendrían que ver. Porque los no convertidos no ven, están ciegos. Entonces Él habla. La voz de Dios se oye en la tierra solo por la iglesia hoy. Antes se oía por los profetas en el Antiguo Testamento, por los profetas, por los sacerdotes, pero hoy se oye por la iglesia. Entonces, cuando uno se niega a hablar, a evangelizar, a compartir su fe, le está diciendo al Espíritu: cállate, no hables. Venga a predicar, venga, comparta, ore hoy. No. Él le está diciendo: Espíritu, no te presto mi cuerpo para eso. Es un poco serio, ¿no? Vaya. Pero luego está el siguiente rociamiento. Porque tendríamos que estar hasta ahí, por lo menos si nos llaman pentecostales. Pero la verdad es que no lo somos. Nosotros somos cristianos, nosotros no somos centroamericanos, ni bautistas. No, somos cristianos. Somos cristianos. Entonces vamos en pos de Cristo, dando los pasos que Él dio, caminando por donde Él anduvo. Él es nuestro camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces tenemos que caminar esos tres trechos. El camino es el atrio, donde se muestra todo el plan salvador. Los teólogos le llaman plan salvífero. Pues solo es por decir palabras así encumbradas, ¿verdad? El plan salvífero de Dios está en el atrio. La salvación está en el atrio. Ahí va a ver usted salvación, solo salvación. Media vez usted llegó a la puerta del lugar santo, ahí ya no entran todos los salvos, sino los que oyen la voz de Dios. Porque ahí es donde le hacen a uno el llamado, no al ministerio, sino a la consagración. Ahí es el rozamiento de la consagración, donde se hace, no donde yo llego ahí y ya estoy consagrado. No, lo habilitan a uno. Le dan la capacidad para empezar a descargar el camión de lo que trae del mundo. ¿Sí? ¿Ya me entendió? Porque ya nos dejaron entrar con toda la carga que traíamos del mundo, porque estábamos en la zona de salvación. Esa es la zona de salvación, el atrio. A ver, diga conmigo: el atrio es la zona de salvación. Es, digamos, la figura del estado de un creyente que no ha podido entrar más allá. Pero ya habló en lenguas. Ya habla en lenguas. No habló, sino habla. Tiene que estar vigente. Eso tiene que ser un río. Allá en mi tierra, en este tiempo, cuando había agua suficiente, hoy ya los bosques los han botado y todo eso, pero cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que habían partes del terreno donde vivíamos que de la grama saltaba el agua, como de este alto. Los chorritos, así como que eran regadores de jardín, pero
como que uno los había puesto, salían así. Ahí estaban todo el tiempo. Es agua zarca, un agua limpia, filtrada. Saber desde dónde venía esa agua filtrándose en la tierra y venía a salir ahí. Pero por todos lados habían chorritos así. Entonces, yo creo que debe fluir así el Espíritu Santo siempre. Debería ser siempre. Ríos de agua viva fluirán de tu interior. Eso debe estar vigente, vigente. No, ayúdenla. No, nada, ahí está. Estaba buscando su lugar. El hermano estaba buscando su lugar. Bueno, vamos. Entonces, debe estar vigente ese río de agua viva. Debe fluir, 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 fluir. Diga conmigo, debe fluir. Vaya, ahora vamos a ser sinceros. ¿Cuándo? Si alguna vez fluyó, ¿cuándo dejó de fluir? Es mi experiencia, es decir, más en el tiempo que nos dedicábamos a ayunar, porque teníamos el tiempo para hacerlo y la fuerza, sobre todo la fuerza. Sentía yo esos ríos fluir sin hacer ningún esfuerzo. Eso era un fluir del Espíritu. Se siente alegría de adentro. Todo ese tiempo yo no experimenté nunca un ratito de ansiedad, ni nada por el estilo. Es cuando uno baja los niveles, se pone a trabajar en la obra, pues, porque uno trabaja en otra cosa, en la obra y con intensidad, pero ya no fluyendo de la misma manera. Por eso nosotros necesitamos resucitar ese río de agua viva. Gracias a Dios que no depende de los árboles que han cortado ese río. No depende de que el mundo se está quedando como un desierto, depende de nuestra entrega, depende de nuestra búsqueda, depende de nuestra sinceridad, depende de que seamos íntegros, de nuestra integridad. Hay que examinarnos, no por los demás, por nosotros mismos, por nuestra relación con Dios. Hay que examinar nuestra integridad, a ver si está funcionando. Si no está funcionando, hay que hacerla funcionar. Hay que ser íntegro con Dios y con los hombres. Eso debe ser así. Entonces, esos ríos de agua viva fluyen. Nosotros no es que seamos de una secta pentecostal, sino que somos cristianos que vamos en pos de Cristo, ¿no? Él entró al lugar santísimo en el cielo, nosotros vamos para ahí. El tabernáculo estaba así, nuestro tabernáculo está así, ¿sí? Pero no que sea físico, ¿no? Sino que Él entró traspasó los cielos, dice. Es como si hubiera traspasado el velo. Es como cuando el sumo sacerdote se metía debajo del velo y pasaba con el rostro en tierra debajo del velo para entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero el nuestro entró una vez y para siempre. Entonces, nosotros necesitamos pararnos y ver por dónde estamos, porque no nos van a dar el siguiente rociamiento si no sabemos dónde estamos. Son como campamentos. Esta cosa es como campamentos. O sea, va uno entendiendo por dónde va. Por lo menos yo entendí por dónde iba hasta cierto tiempo. De repente, ya cuando entra uno al lugar santo, como que se pierde uno, porque esta cabeza ya no funciona ahí. Ahí no se mira nada. O por lo menos no se miraba nada.
con ojos físicos. Si no estaba encendido el candelero, estaba oscuro. Era un cubo oscuro. El candelero era el único que alumbraba el pan y alumbraba el altar del incienso. Ahora, el lugar santo, ya cuando uno acepta el reto de la consagración. ¿Qué es la consagración? Es rendir las armas que traíamos. Ya le voy a explicar cuáles son algunas de ellas. Uno se defiende como gato boca arriba, ¿sí? Uno tiene su apellido, su orgullo, su nombre, su prestigio. Yo soy fulano de tal y yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Y pues sí soy cristiano, pero me puedo poner en la carne un rato. Todo eso lo trae uno en el camión de la basura que trae uno del mundo. Y uno defiende sus principios. Cuando uno comete un error, no tan fácil lo reconoce. Siempre hay otro que está a la vecindad al que se le puede echar la culpa. Cualquiera que sea, pero se le echa la culpa. Yo no fui. Y eso no lo aprendimos, lo traemos desde el vientre. Porque los niños chiquititos se comen el chocolate y se llenan toda la nariz de chocolate, y cuando uno les pregunta, ¿y el chocolate que estaba aquí? Yo no sé. Y luego miran al hermanito, pero que tienen toda la cara llena de chocolate, pero no, ellos no fueron. Eso lo trae uno de nacimiento. Los berrinches, todas estas cosas tenemos que renunciar, porque nosotros somos ya viejos y somos berrinchosos, o berrinchudos, pues. Solo estoy cambiando un poquito la semántica. O no hace berrinche usted de vez en cuando. Cuando se le sube a uno el apellido, el segundo nombre y hasta el primer nombre. ¿Verdad? Se le sube a uno. Entonces, todo eso es llamamiento, no es al ministerio. Este llamamiento de la puerta del lugar santo es el llamamiento a la consagración. Ahí le dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? Ya eres salvo, pero ¿quieres ser mi discípulo? Sí, toma tu cruz cada día y sígueme. Va a darse cuenta que el día que le acepten su oferta, la vida cambió para usted. Es que eso es lo que si uno se da cuenta cuando uno va caminando. Cuando uno no va caminando, uno se siente igual toda la vida. Llega uno a la iglesia, regresa a la casa, vuelve a la iglesia y dice, está igual todo el tiempo, todas las aguas son iguales. No, pero cuando uno está caminando, las aguas le van subiendo, las demandas van subiendo. ¿Se acuerda con Ezequiel? ¿Se acuerda del río, de las aguas medidas? Esas aguas eran medidas, no medidas de un solo para que se ahoguen. No. Los primeros 1000 metros, y eso era un ángel el que estaba hablando, y eso lo estoy dando en angelología el día lunes. Ya comenzó angelología, ni cuenta se había dado usted, pero ya comenzó. Hoy, este lunes comenzó angelología. Eso en línea, ¿verdad? Ahí le va a salir un ángel de repente y le va a sacar el ala. No, pero fíjese pues, fíjese esto. Estaba hablando con Ezequiel, el ángel. Los ángeles han tenido una relación bastante fuerte con los humanos. Han hablado con ellos por largas horas.
Porque Ezequiel, cuando vio al ángel, cayó. Pero Ezequiel, levántate, Ezequiel, vamos caminando a decirte cómo caminar en las aguas de las aguas medidas, en las aguas de Dios. A eso vengo. Agarra esa cuerda. Y la agarró de una punta Ezequiel y del otro al ángel, y le midió 1000 codos. Y empezó a caminar Ezequiel. Qué fácil, chivo. Con el agua en los tobillos. Eso es rendir el caminar. Ni cuenta se da uno cuando rinde el caminar. Y de repente lo invitan a uno donde antes iba. Tal vez no muy chueco el asunto, pero si algo, ¿verdad? Se oía de todo. Pero dice uno, no. Y recuerdo bien cuando dejé de ir a esos lugares, me invitaban a las cenas de la compañía. Yo iba a las cenas porque no podía, era un ejecutivo, tenía que ir. Iba, pero cuando empezaban a gritar como gatos y a ladrar, eso era que ya estaban, porque ahí sí hacían de todo, pues tomaban de todo y empezaban a discutir, a pelear con los jefes. El lunes los despedían, pero peleaban, pues entonces yo me iba. Entonces empecé a entender que mi caminar había cambiado. Ya no me sentía cómodo. Me iba, agarraba mi carro y me iba. Una vez me fui llorando de ahí, porque me fui a parar, estaban las mujeres de la compañía y varios hombres mal hablados ahí, y yo me fui a parar porque oía que se reían mucho en la casa del gerente general, en la sala del gerente, no podían faltar. Oía que se reían a carcajadas y me fui a parar. Y de repente se me quedó mirando la cajera, una señora de unos 60 años, y me pegó un grito. Me dijo, ¿qué está haciendo usted aquí? Me dijo, usted es santo, fuera de aquí, me dijo. Así me dijo. Salí yo sin decir nada, no dije adiós porque pues, estaba en la casa del gerente, no podía irme tan luego, pero salí por el patio. Yo conocía bien la casa, salí por la puerta donde entraba la servidumbre, agarré mi carro y me fui llorando para la casa. Dije, Dios, ayúdame a saber dónde me paro. Mi caminar había cambiado. Después de que cuando lean ese llamamiento, empiece a llorar por ese llamamiento. Si habla lenguas, si ya habló, ya habla. Esto es vigencia actual, debe hablarlas. Y si no le fluyen, debe fluir. Hay que buscar. El pozo ha de estar taponeado por alguna cosa. Algo está tapando el pozo. Debe destaparse ese pozo para que fluyan otra vez las aguas de Dios, de su espíritu hacia afuera. Note. Pero Ezequiel pensó que hacía el asunto nada más con hasta los tobillos, pero de repente le dijo a Ezequiel, oh, ya estuvo, Señor, ya llegué, ángel, ya llegué a los 1000 codos. Bueno, agarra la punta otra vez, otros 1000 codos más. Ahí le llegó hasta las rodillas. Ahí hay que empezar a renunciar cuando se arrodilló ante el sangoloteo, zancudo, zanjón, sándwich, porque eso es entregar uno su devoción. Las rodillas hablan de devoción. Devoción. Eso ahí hace en el lugar santo, cuando uno empieza a entregar eso. Eso no lo entrega uno afuera. Afuera no. Afuera se mira bien el sol, se mira todo con los ojos naturales. En el arte afuera, cuando uno está comenzando su vida cristiana,
todo se ve desde afuera. Pero cuando uno entra al lugar santo, no sabe uno qué está pasando. De repente le piden algo más aún. Aquí tiene uno que empezar a renunciar. Cuando lo ofrecieron a fulano, sultano, yo recuerdo a un hermano pastor muy amado, que es mi amigo desde hace muchos años. Se graduó de doctor en medicina. Mire, no le salía ni la llorona. Nada, 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 nada. Y se graduó con honores y fue con su asesor de tesis al hospital Roosevelt. Y le fue a decir, mire, yo me vengo a trabajar aquí por vocación de gratis. No voy a cobrar nada. Déjeme estar en mi ambiente. Mira, le dijo, fuiste mi alumno, hiciste buena tesis, y eso yo estuve presente con mi esposa cuando defendió la tesis y lo felicitaron. Pero ¿sabes qué le dijo su director de tesis? Le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, a vos no te quiero aquí, ni de regalado. Entonces, como él estaba conmigo trabajando en la iglesia donde yo estaba fundando, entonces me lo llevé, se lo llevé a mi pastor. Le dije, mire, este hombre, su colega, no funciona, no le dan trabajo, puso una su clínica. ¿Y sabe qué pasó? El socio se convenció a la secretaria que dijera que él no estaba y que le mandara a él todos los pacientes. Así que todos los pacientes se los mandaba al socio. Y un día lo encontró su paciente en la calle y le dijo, mire, yo lo he ido a buscar varias veces y siempre me dicen que no está. Y él sentado todo el día esperando a sus pacientes. La secretaria me dijo que no estaba y que el día fue tal día. Ah, no, me dijo, yo voy a quitar esa clínica y la quito. Entonces lo llevé mejor con mi pastor. Entonces le dijo, mira, le dijo, entonces yo me acuerdo. Mira, le dijo, si Dios te llamó, no vas a funcionar en eso. Mejor ponerte en orden con Dios y mira qué Dios quiere para tu vida. Estaba yo predicando en la noche sobre rendir nuestra devoción cuando se acordó. Como no saben quién es, no hay problema, ¿verdad? Cuando se acordó que cuando tenía 12, 14 años, vio la película de un santo que usa escoba y que es amigo de los animales y que les da comida, de los pobres y todo eso. Ese que dijo Martelena, que sí, para no decir nombres, San Martín de Porres, ¿verdad? Para no decir nombres, que no me merece el respeto a mí, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿qué pasó? San Martín de Porres aventó una pedrada, ¿qué pasó ahí? Un ruido ahí, ¿verdad? Vamos, ya empezó, me apareció el peine. Entonces, cuando usted se vaya, no, aquí tiene que aprender a ponerse las pilas, a resistir al diablo. Resistir al diablo, y de vosotros, ¿qué dice? Huirá. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos nosotros? Resistimos al diablo y salimos huyendo. Y eso no es así, es al revés. Entonces, mire, se acordó que cuando tenía 14 años vi una película y se identificó tanto con el personaje que hizo el pacto que hizo el personaje en la película, lo hizo él también. Un pacto de pobreza. ¿Saben una cosa? Por eso le dije que habían tirado la piedra, porque yo me acuerdo que él estaba haciendo su año social. Estaba haciendo un año social. Me acuerdo que llegaba a la casa, ponía su casco, porque andaba en moto, ponía su casco bien puesto. Y en lo que él entraba a cenar, de repente el casco rebotando en la sala, le tiraban
las cosas, devotaban las cosas a la noche. No va a creer usted que aceptar, aceptar la consagración es aceptar que uno es de este ejército y que renuncia a todo lo que quedó atrás. A lo mejor usted nunca lo ha hecho. No, no ha sentido el choque. Pero hay que. ¿Sí? Le regalaron donde él estaba, en la zona donde él estaba, en una zona maya. Le regalaron unos cucharones y unos tenedores de madera bien chulos, ¿verdad? Pero no se había dado cuenta que tenía pintado los tenedores, eran dioses mayas. De repente, ¡pum!, volaron en sus ojos, porque entregó su devoción. A saber cuántos aquí besaron los pies. Bueno, donde besan los bolos, ahí también besó usted, a lo mejor. Porque allá por la frontera de Guatemala para acá, hay uno que le besan los pies, donde besan los bolos, y besan todos. Ahí va uno. Los papás le hacen así al niño que bese. Sí, así es, así es. Entonces, hay que renunciar a la devoción cuando le miren a uno a las rodillas. Esto, acuérdese, esto no es a la entrada, se lo van pidiendo poco a poco. El ángel le midió 1000 codos más y le llevó aquí. Eso es a los lomos, y a las mujeres al vientre. ¿Qué quiere decir esto? Entrégame tu descendencia. Y renuncia a la herencia de tus ancestros. Tú eres una sierra que parte en dos, el pasado y el futuro. Eso a lo mejor usted jamás lo ha hecho también. Debemos ser un hasta aquí del pasado y un recomienzo para el futuro. Como fue David con la familia de Isaí, el octavo hijo. Octavo hijo. Octavo es número de recomienzo. Siempre que se habla de un 8, es un comenzar de nuevo. Entonces note usted que esto es, Señor, yo te entrego mis hijos. Yo veo a mis hijos, a mis nietos, los veo que tengo que dejarles que ellos decidan. Sus padres sabrán cómo los educan, cómo les da la palabra, pero quienes tienen que tomar la decisión de servir o no, de seguir o no, son ellos. Pero ellos están comprometidos, porque yo los comprometí con Dios. Tarde o temprano, aunque vayan a dar la vuelta que vayan, van a regresar, porque están comprometidos. Porque yo soy un hasta aquí, Señor. Aquí terminó la destrucción de mi casa. Conmigo terminó en mi casa la destrucción, la muerte. Conmigo terminó. Aunque yo tenga que entregar mi misma vida, la voy a entregar, porque para eso es que nosotros somos marturiones, o sea, mártires. Si nos toca morir, es allá en la Bermeja, y morir vivos es aquí, en la tierra. Entonces, vaya, pero después de eso,
Según Ezequiel le había estado ya terminado todo, pero no. Le dijeron, ahora mide 1000 codos más, después de los lomos. Las mujeres deben entregar el fruto de su vientre para que no tenga injerencia al diablo en ese fruto. Nunca, jamás. Entonces, note, cuando está en las manos de Dios, el reino de las tinieblas ya no puede entrar allí. Eso es propiedad de Dios, ya no puede, vive en luz inaccesible. Por eso el sacrificio de Cristo está tan seguro, porque Él está en el trono. De ahí nadie lo puede quitar. Está seguro. Entonces, después le pidió que midieran 1000 codos más y fue hasta aquí. Y dice que ya no podía él caminar en el río, tuvo que nadar. Yo recuerdo una vez que me tocó cruzar un río, estaba trabajando y me empecé a cruzar el río porque se miraba el río, pero bien mansito, sí, tenía como una cuadra de ancho, poco más. Y yo dije, bueno, voy a pasar porque íbamos a comprar un lote de plátano al otro lado. Estaba trabajando con un señor que comerciaba eso. Y me metí al río para ir a traer, a empezar a carrearlo. Pero cuando sentí, llevaba el agua aquí, y empecé a sentir que se me quitaba la arena debajo de mis pies. Las corrientes iban abajo y el río iba, pero como un lago, no se movía de arriba. Pues gracias a Dios sabía nadar, y me tiré a nadar y salí al otro lado, pero ya no podía caminar sino nadando. Eso le pasó a Ezequiel en el río de Dios. Media vez levantó los pies de la tierra, las corrientes de las aguas de Dios se lo van llevando a uno hasta que lo lleven a la vida eterna. Es la entrega parcializada, la entrega por pocos, la que nos va a llevar a ese nivel. Que se lo lleve a uno el agua y ya. El río de Dios sale de debajo del trono y regresa otra vez al trono. Esa es la vía hidráulica de consagración. Es una vía de consagración que la debemos conocer y practicar. Entonces hay que saber por dónde vamos las aguas. Hoy vamos a hacer una prueba de ministración. Vamos a hacerlo, porque aquí venimos, esto es una enseñanza teórico-práctica. Aquí venimos a que se nos mojen los ojos, hermano. Y si se secaron, se hicieron espumillas, bueno, la espumilla todo por lo menos es dulce, piedra poma, pues. Se hicieron piedra poma y ya no, solo caras, pero ya no hay lágrimas que fluyan. Necesitamos activar. Para eso nos dejaron las lágrimas, no para llorar de desgracia, sino para derramarlas delante de Dios. Por eso María escogió la mejor parte, porque lo que ella hacía era derramar su alma, no solo estar sentada, pero derramar su alma delante de Dios. Yo creo que es importante. A Jeremías le pusieron el profeta llorón, porque siempre estaba él llorando por su pueblo delante de Dios, pero lloraba delante de Dios, no por lo que lloramos nosotros. Hoy lloramos por todo menos delante de Dios. Pero aquí nosotros tenemos que cambiar el destinatario de nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas no son para nuestra frustración, no son para nuestras desgracias, no son para llorar nuestros fracasos. Al fin y al cabo, nuestros fracasos nosotros mismos
los construimos y después lloramos, ¿verdad? Que somos un poco contradictorios. Pero yo voy a Luis, el piano. Pero el piano no te va a quitar el privilegio también de derramar tu alma, hermano. A aprender todos. Muy bien, vamos a rendir hoy nuestro caminar. Yo no soy el ángel que visitó a Ezequiel, ni por donde pasó, pero le voy a medir 1000 codos hoy aquí para que entregue su caminar. No sé cómo va a ser. Yo diría que caminando, ¿verdad? Puede usted caminar aquí alrededor, puede tirarse. Mire, busquemos que se habilite lo que se perdió. Si usted ha tenido una vida anterior, por lo menos cuando se convirtió, tuvo un encuentro delicioso con Dios, vuelva al primer amor. Vuelva, aunque comience de nuevo, no importa, vuelva. Si hubo que lo amargó, pues venga a renunciar, venga hacia adelante. Si hay mucho frío, le apagamos el aire o lo que sea, pero mire, hay un gran espacio para decirle a Dios, aquí vengo a rendir todo. Le parecerá extraño esto, hermano, pero jovencitas, vengan a decirle, Señor, yo quiero entregarte mi futuro. Si está en tus manos, es seguro, me va a ir bien.